Alexei Navalny, el principal líder de la oposición rusa, falleció el 16 del 24 de febrero. No murió por causas naturales. Fue asesinado por el hombre que le temía más que a cualquier otra cosa en el mundo. Alexei Navalny fue asesinado por Vladimir Putin. La muerte de Navalny fue una tragedia personal para muchas personas, la mayoría de las cuales no lo conocían personalmente. Eso es porque él era ese tipo de persona. Independientemente de si la gente estaba de acuerdo con él o no, todos sentían que siempre les hablaba personalmente. No fue necesariamente lo que dijo, sino la forma en que lo dijo. Nadie podía dudar de que no solo era cercano al pueblo, sino que era uno más del pueblo. Querer construir una Rusia libre y próspera no era solo una herramienta política para Navalny, porque más que nada quería vivir en esa Rusia. Después de todo, Aleksa fue el primer político que utilizó el crowdfunding como única fuente de ingresos para su campaña para la alcaldía de Moscú en el año 2013. Todo eso hizo que la gente sintiera que Navalny no era solo un político que quería hacerse popular. Era como un amigo o incluso un miembro de la familia. No siempre estuvo ahí, pero no había nada que acogiera más que el diálogo y el desafío. Incluso mientras estaba en prisión, insistió en que no lo trataran como si estuviera privado de información del mundo exterior. Escribió cartas en las que instaba a otros a discutir con él como si estuviera frente a sus ojos. La idea de que nunca más volverá a pararse frente a nadie ni a discutir con ellos es desgarradora. Y no hay palabras que puedan describir la sensación de darse cuenta de que Alexei nunca volverá a decir una palabra amable ni a proclamar que Rusia será libre ni a publicar otra foto de su carrera por Moscú. Alexei Navalny fue intransigente, tal vez no siempre en lo correcto o en su propio beneficio, pero su espíritu de no conformarse nunca con menos era contagioso. Mucha gente vive en Rusia con un sentimiento de desesperanza. Cada vez que el gobierno le estafaba dinero o nunca cumplía sus promesas de desarrollar infraestructura de gas en regiones remotas, la gente reaccionaba como, ¿qué más deberíamos esperar de nuestro gobierno? Navalny le enseñó que no solo deberían esperar algo mejor de sus supuestos representantes, sino también exigir que estos políticos lo hagan mejor. Fue durante una de esas campañas, cuando Alexei recorrió Rusia y reunió a la gente para defender sus derechos, que fue envenenado en el año 2020. Un grupo de agentes del FSB lo siguió hasta la ciudad siberiana de Tomsk, donde le aplicaron el agente nervioso Novichok. Alexei Navalny era invencible. Su esposa Yulia luchó con uñas y dientes para que las autoridades lo liberaran para que pudiera recibir tratamiento en el extranjero. Navalny sobrevivió al ataque de envenenamiento y se recuperó en la clínica Charité de Berlín. Antes de eso, sobrevivió a otro ataque cuando un agente del Kremlin le arrojó ácido y tuvo que operarse uno de sus ojos, sufriendo daños en la retina. Antes de eso, alguien le arrojó tinte verde antiséptico. Navalny fue detenido innumerables veces, puesto bajo arresto domiciliario varias veces y recibió sentencias suspendidas por cargos inventados y motivados políticamente. Se podría argumentar que se trataba de señales que le decían que cesara sus actividades políticas, pero el número de estos casos es tan grande que obviamente fue cobardía por parte del Kremlin hacer algo sustancial. Además, habría sido ingenuo pensar que se podría haber detenido a Navalny incluso utilizando esos métodos. No solo sobrevivió al envenenamiento en 2020, sino que, habiendo recuperado suficientes fuerzas, fue tras sus atacantes y descubrió quiénes eran. Pero él no se detuvo ahí. Navalny llamó a las personas que lo envenenaron y les hizo admitir su crimen. Luego desafió al Kremlin aún más audazmente cuando anunció que regresaría a Moscú y, mientras tanto, preparaba un arma secreta. Los policías vinieron a buscar a Navalny tan pronto como aterrizó su avión y lo detuvieron después de pasar por la aduana. Poco después, fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión por no presentarse a sus controles obligatorios con el fiscal porque estaba al borde de la muerte. Mientras eso sucedía, los aliados de Navalny desvelaron el arma secreta. Se trataba de una investigación sobre el lujoso palacio de Putin en el sur de Rusia. Esta película acumuló más de 100 millones de visitas. Si bien la mayoría de las ayudas de los fanáticos no fueron sorprendentes, ese no fue el efecto principal del documental. Le asestó a Putin, quizás el golpe más severo que jamás haya experimentado. Se reveló quién era, un patético agente mafioso con mal gusto e ilusiones de grandeza. Muchos jóvenes crecieron con Navalny como la definición de lo que es un político.
Estableció un alto nivel de transparencia, honestidad y determinación que ninguno de los políticos del gobierno podría alcanzar. Los jóvenes comprendieron desde el principio que el cambio era necesario y fue Navalny quien les abrió los ojos. Putin nunca compitió con Navalny porque, comparado con él, el exagente de la KGB era un anciano que no solo no quería cambios, sino que se aferraba a su poder con tal fuerza que incluso Gollum sentiría envidia. Incluso tienen el mismo peinado. Los jóvenes de entre 20 y 30 años probablemente se familiarizaron con la política por primera vez a través de las investigaciones de Navalny sobre la corrupción en empresas estatales o afiliadas. Se convertiría en accionista minoritario de estos negocios, en virtud de lo cual les obligaría a informarle de sus finanzas. Luego, Navalny realizó una investigación que demostró que estas empresas estaban claramente involucradas en esquemas de corrupción. Para las generaciones mayores, Navalny fue un recordatorio de la democratización de finales de los años 80, cuando el espíritu de libertad y democracia era más fuerte. No todos recordaban con cariño esos tiempos, pero Navalny también pudo influir en estas personas y hacerles creer que una Rusia verdaderamente libre y justa puede y debe existir. La mayoría de la gente conoció a Navalny por primera vez en las protestas del 21 y del 22, exigiendo elecciones libres y justas. Fue entonces cuando Navalny llamó al partido gobernante, Rusia Unida, el partido de los tramposos y ladrones, y prácticamente privatizó la frase uno para todos y todos para uno. La gente vio a una persona joven, decidida y sincera, que quería luchar por los derechos de todos y que no trazaba frontera entre él y el pueblo. La gente le creyó porque Alexei luchó por un país mejor y, sobre todo, por su familia. Por su esposa Yulia, de quien era inseparable. Para sus hijos, Dasa y Zakhar. Por su hermano Oleg, que fue tomado como rehén por el régimen y obligado a cumplir 3 años y medio de prisión, por sus padres, Dmitry y Anatoly, que lo educaron para ser un luchador por un futuro mejor. El Wall Street Journal publicó un titular que decía: "La muerte de Alexei Navalny marca el fin de la disidencia política en Rusia". Y nada podría estar más mal. Lo último que Navalny hubiera querido es que la lucha por una Rusia mejor terminara si lo mataran. Alexei hubiera querido que la lucha se volviera más feroz y más fuerte en caso de su fallecimiento. Fue asesinado por una sencilla razón. Navalny era valiente y Putin lo envidiaba. Putin construyó en Rusia un régimen que no se basa más que en el miedo, porque él mismo le tiene miedo a todo. Y en su mente, si él tiene miedo, entonces todos los demás también tienen que vivir con miedo. Alexei Navalny cometió el peor crimen de todos. Se negó a tener miedo. Pero fue aún más lejos y enseñó a otras personas cómo dejar de tener miedo. Navalny se rió de las simulaciones de miedo y de todas las formas en que el gobierno intentó sofocarlo. Todos recordarán su sarcástico sentido del humor e ironía, que resultó ser una de las armas más eficaces contra la tiranía, haciéndola parecer ridícula. Entablaba un diálogo divertido con las personas que lo espiaban. Lo último que escuchamos decir a Navalny, horas antes de su muerte, fue uno de sus chistes característicos. Todo eso hizo maravillas para combatir el miedo y la duda en la sociedad rusa. Ahora que nos quitaron a Alexei, estamos todos en una sola cosa. Nunca más debemos tener miedo. Descansa en paz, Alexei. No nos rendiremos.